Hola jóvenes, muy buenas tardes. Como saben, hoy día no me encuentro en el colegio, estoy en la expedición con sus compañeros de séptimo. Así que les dejo esta grabación para explicarles un poquito lo que vamos a hacer hoy día. Nosotros por calendario hoy día teníamos agendada la prueba de núcleo y material genético, pero a todo el mundo se le pasó, a mí también por supuesto, no podemos tener una evaluación los primeros 3 días de vuelta de vacaciones en septiembre. Por lo tanto, lo que hoy día vamos a hacer es un cambio de actividad. La prueba de núcleo y material genético va a ser la próxima clase. Recuerden que en esa evaluación yo les voy a entregar el material. Van a tener un documento impreso con información referente al núcleo, al material genético, en realidad con todo lo que necesitan para realizar su actividad evaluada. ¿Eso significa que no tienen que estudiar? No, deberían prepararse, deberían estudiar, deberían entender estos temas, pero van a contar con este apoyo para poder después desarrollar la guía con actividades. Eso va a ser la próxima semana, por favor, no lo olviden. Próxima clase vamos a tener esta actividad evaluada, calificada. Y el día de hoy vamos a realizar la clase que nos correspondía la próxima semana. Hoy día vamos a comenzar a trabajar el tema de la genética clásica o genética mendeliana. Vamos a entender un poquito más del trabajo de este científico, cómo llegó a descifrar los misterios que involucran el traspaso de la herencia de generación en generación. Bien, habiendo aclarado eso, yo voy a quitar la cámara y les quiero recordar que nosotros vamos a tener una revisión de apuntes en noviembre, así que les pido por favor tengamos todo nuestro apunte completo. Yo voy a ir escribiendo aquí al lado, ustedes les pueden ir colocando pausa cada vez que lo necesiten. Si hay algún concepto que ustedes no entiendan, por favor márquenlo, destáquenlo, enciérrenlo, escriban sus preguntas en su cuaderno, cosa de poder retomarlo cuando esté con ustedes y continuamos este trabajo. Así que es súper importante que usted tenga esa capacidad de ir anotando aquellos puntos que no le quedan claros. Hoy día el tema es, como pueden ver en pantalla, la genética mendeliana, ese es el título. No olviden anotar la fecha de hoy, en este minuto no la tengo clara. Y el objetivo de esta clase es comprender el principio de segregación de genes en la descendencia. Oh, me moví. Comprender entonces el principio de segregación de genes en la descendencia. Este es el tema de la genética mendeliana. A este tema también se le llama genética clásica. Lo que nosotros vamos a estudiar ahora representa lo más básico con respecto a la herencia genética, pero va a significar el inicio de este proceso. Vamos a terminar comprendiendo cómo se hereda más en profundidad la genética. Todo lo que expliquemos hoy día, por muy simple, por muy básico que parezca, es 100% comprobado, es 100% correcto, y más adelante vamos a ver que hay características genéticas que no se apegan mucho a lo que estamos analizando hoy día, pero no perdamos eso de vista. Esto que vamos a analizar hoy es cómo se heredan las características desde el punto de vista de la genética clásica, que es una genética básica, por supuesto, pero 100% real. Bien, comencemos con este señor. Este señor se llama Gregor Mendel, fue un monje austriaco y aquí ustedes lo pueden ver en su monasterio. Él tuvo muchos oficios durante su vida, desde zapatero, fue militar, fue monje durante mucho tiempo y mientras era monje decidió trabajar con estas plantas que probablemente ustedes conocen, que son las arvejas. Las arvejas, perdón la letra, voy a ir
no estoy muy acostumbrado a este sistema, voy a ir mejorando a medida que vayamos avanzando. Estas arvejas, él lo que hizo fue cultivar miles y miles de plantas para poder observar cómo iban creciendo, cómo iban desarrollando sus características. Él llegó a hacer clases incluso en la universidad sobre la genética. Estos tableros que tú ves aquí en el fondo, en su propia clase, son cosas que tú vas a aprender también durante esta parte de la unidad. Nos van a permitir calcular la proporción de descendientes que heredan cierta característica. Ahora, Mendel tuvo una vida bien interesante y lamentablemente tuvo una muerte bien trágica, en el sentido de que él pasó mucho tiempo, muchos años, pasó décadas trabajando en su monasterio, desarrollando sus ideas sobre herencia genética, y terminó muriendo creyendo estar equivocado. Él lo que hizo fue, después de analizar las arvejas, quiso trabajar con una planta distinta, y las proporciones, todos los cálculos que él había desarrollado anteriormente no les cuadraban, no le daban los mismos resultados con la planta que escogió posteriormente. Eso lo llevó a deprimirse, fue bien, afectó mucho, muy profundamente su vida en esa época, y finalmente no pudo recuperarse. Él falleció en ese estado. Sin embargo, hasta aproximadamente en 1900, como 50 años después de su muerte, los científicos se dieron cuenta de que su trabajo en realidad estaba bien hecho. Sus cálculos eran correctos, y lo que pasó con esta otra planta es lo que les conté un principio. Hay organismos que su genética no se comporta de manera clásica. Ya más adelante vamos a entender qué significa eso. Pero eso no significa que no sea correcto, que no sea verdadera la forma en que vamos a analizar en este momento. ¿Qué fue lo que él estudió? Estudió las siguientes características de la planta: la vaina, la coloración, cómo era la semilla, la textura, si la planta tenía flores terminales o entre medio, si la planta era pequeñita o era más grande. Todas estas características fueron cosas que él fue observando y anotando. Él utilizó una herramienta muy potente, que es la estadística, la probabilidad. Él contabilizó cuántas plantas tenía, cuántas nacían, cómo se desarrollaban, y a partir de las probabilidades él fue capaz de obtener las conclusiones que vamos a analizar ahora. Ok, para poder comenzar tenemos que tener claro una pequeña cantidad de conceptos base. Estos conceptos bases son los siguientes. Gen, ¿qué entendemos por gen? Todo el mundo espero que lo relacione con el ADN, ¿cierto? Un gen es un trozo de información genética, un trozo de ADN que codifica para una característica. Cuando decimos una característica, me estoy refiriendo específicamente, y espero que ustedes lo recuerden, a una proteína. Vamos a definirlo nosotros aquí. Gen es un trozo de información genética que codifica una proteína. ¿Recuerdan cuando mencionábamos que toda la información genética, lo único que contiene es información para fabricar proteínas? ¿Y son esas las proteínas las que controlan el metabolismo? Pues bien, eso es un gen, un trozo de información que permite fabricar una proteína. Otro concepto que deberíamos tener claro: ¿qué son los alelos? ¿Se acuerdan que existían cromosomas que son homólogos? Yo decía que uno lo heredé de mi papá y el otro lo heredé de mi mamá. Y en estos genes, en estos cromosomas, voy a encontrar alelos. Por ejemplo, el dominante y el recesivo. ¿Ambos tienen la misma información genética? La respuesta es que podría ser, tal vez sí o tal vez no. Lo que sí podemos decir con certeza es que son versiones de un gen. Vamos a definir alelo como las versiones de un gen. ¿Puedo tener esto? Dos alelos dominantes que tienen la misma información genética, o dos alelos recesivos que también tienen la misma información genética, o puedo tener ambos alelos diferentes, el dominante y el recesivo juntos. Eso va a ser producto del azar. El azar va a determinar
cuáles son los genes, los alelos que estás heredando de cada uno de tus padres. Pero la definición básica, alelo, versión de un gen. Van a haber alelos para ojos claros, alelos para ojos oscuros, alelos para desarrollo muscular acelerado, alelos para desarrollo muscular lento, para funcionamiento del hígado, del riñón, de los pulmones, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los genes tienen versiones, tienen alelos. Locus lo definíamos como la posición de los alelos, de un alelo en uno de los cromosomas homólogos. Posición de un alelo en un cromosoma homólogo. Y definíamos loci como la posición de ambos del par. Esto era un poquitito contradictorio porque la S simbolizaba el singular y cuando no estaba la S simbolizaba el plural. Entonces esta es la posición de ambos alelos en los cromosomas homólogos. O sea, todos los pares, no importa si es el par 7 o el par 21 o el par 12 o el par 2, van a tener alelos. Si aquí tengo un gen X, aquí voy a tener el gen X. Una versión distinta puede ser, tal vez la misma versión, puede ser, pero son de la misma característica. El concepto cromosoma homólogo, también importante, no olvidar que corresponden a la línea paterna y materna, recibimos uno de cada uno de nuestros padres. En total, no olvidar, nosotros tenemos 23 cromosomas, 23 pares de cromosomas homólogos. Y así es como lo podemos observar. Estos son cromosomas homólogos, tenemos aquí un alelo para el color de la flor, aquí tenemos el alelo para el otro color de la flor. ¿La información genética es la misma? No. Uno codifica color púrpura o morado y el otro codifica un color blanco. La característica es la misma, color, pero la información genética es distinta. Y acá vamos a iniciar con el primer contenido importante. Tenemos que entender que los alelos solamente hay dos, porque nosotros solamente tenemos pares homólogos, no son tríos. Por lo tanto, podemos tener esta alternativa, podemos tener esta alternativa o podemos tener esta alternativa. A esta la vamos a llamar homocigoto dominante. La palabra dominante se refiere a que ambas características están expresadas con letra mayúscula y son las que se expresan. Cuando ambas son iguales se llama homocigoto. Esto también se llama homocigoto, pero a diferencia del anterior se denomina recesivo porque ambas son la letra minúscula. Acá nosotros tenemos una mezcla de características. A esto se llama heterocigoto. Más adelante les voy a aclarar qué significa la palabra homocigoto y heterocigoto. Por ahora solo necesito que conozcan estos conceptos, ¿ok? Ya los vamos a aplicar. Para comenzar a analizar la genética mendeliana o la genética clásica, vamos a comenzar por la ley 0. Pequeño disclaimer. Si ustedes estudian estos temas por su cuenta y se dedican a estudiarlo, por ejemplo, en YouTube o buscan otras fuentes de información, puede ser que a ustedes les aparezca que Mendel tiene 3 leyes. La ley 1, la 2 y la 3, evidentemente. En esta presentación tú lo vas a ver como ley 0, 1 y 2. Son lo mismo. Pueden recibir nombre o numeración distinta, pero las leyes son exactamente iguales. ¿Cómo te vas a dar cuenta que son lo mismo? Por el nombre de cada ley. Acá la ley 0 la vamos a llamar como de uniformidad. Entonces vamos a colocar ley 0, uniformidad.
uniformidad. ¿Qué significa todo esto? Simplemente, y esto es algo que va a facilitar mucho nuestro trabajo en esta parte del contenido. Cada vez que tú te encuentres con un ejercicio, estos son ejercicios los que van a hacer ustedes más adelante, cada vez que te encuentres con un ejercicio que se rige por la genética mendeliana, se va a cumplir lo siguiente. Imagínate que hay dos características. Usemos lo mismo que aparece aquí en la pantalla. Usemos el color de la flor. Vamos a definir como dominante al color púrpura. Y vamos a definir como recesivo al color blanco. Color blanco. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo tengo este organismo, ese organismo ya sabemos que se llama homocigoto dominante. ¿De qué color va a ser? Por supuesto, va a ser de color púrpura. Si yo tengo a este organismo, ¿de qué color va a ser? Estos son organismos. El homocigoto recesivo va a ser púrpura, no puede ser porque no tiene ese alelo, por lo tanto va a ser de color blanco. Y aquí viene lo importante. Si yo tengo el individuo que es heterocigoto, ¿de qué color va a ser? Esto es algo importante, porque la ley de uniformidad me dice que siempre, sí o sí, y por eso esto es tan fácil de analizar, si el alelo dominante está presente, él es el que literalmente domina sobre el recesivo, que quiere decir que el resultado va a ser color púrpura. Por eso esta parte del contenido es tan simple, porque basta con que esté uno de los alelos dominantes para que se exprese. ¿Y cuál es la única manera en que se expresen los recesivos? En que tengan que estar ambos alelos recesivos. Esta es la ley de uniformidad. La ley de uniformidad establece lo siguiente. Vamos a anotarlo aquí al ladito. Acá. Establece que siempre el alelo dominante se expresará por sobre el recesivo. Esto ocurre siempre, ¿ok? Cuando no se va a cumplir, esto, la única manera de que no se cumpla es cuando estemos hablando de la genética moderna. ¿Se acuerdan que les dije que Mendel lamentablemente falleció en un estado de depresión pensando que estaba equivocado? Bueno, tuvo la mala suerte de haber escogido otra planta que se regía por otro tipo de genética, que si lo miramos muy en profundidad es lo mismo, pero los resultados numéricos son distintos. Entonces, ¿por qué esto va a ser tan simple? Porque si yo veo el alelo dominante, ese es el que domina, ese es el que se expresa y ese es el que manda. Ese es el color, ese es el tamaño o lo que sea. Y esto ahora lo vamos a aplicar. Y lo vamos a aplicar con la primera ley de Mendel. Hoy día solo nos vamos a preocupar de esta primera ley. Cuando estemos nuevamente juntos vamos a estudiar la segunda ley y ahí les voy a poder, por supuesto, responder las dudas que tengan sobre esto también. La primera ley. La primera ley se llama de segregación independiente. Y para poder entenderla, quiero que me vayan siguiendo aquí, por favor, solamente la parte que vamos anotando. Entonces, para que todo esto tenga sentido, les quiero aclarar lo siguiente, para que les vaya muy, muy, muy bien en las próximas evaluaciones. Lo que vamos a hacer ahora son ejercicios mecánicos, muy simples, pero para que les salga perfecto y tengan todo el puntaje que requieren, tienen que seguir un orden, ¿ok? Esto se hace siempre así. El orden es el siguiente. Vamos a hacer cruzamientos de organismos. Y para los cruzamientos siempre vamos a comenzar con los parentales. La letra P representa a los parentales,
¿Ok? 2 puntos. Y acá voy a colocar a estos padres. Fíjate en los padres que voy a colocar. ¿Te das cuenta que coloqué un homocigoto dominante? Homocigoto dominante. Y lo crucé, esa X significa que lo estoy cruzando con un homocigoto recesivo. Si yo les pregunto por el color de estas plantas, si usamos los mismos datos anteriores, sería una planta púrpura, la estoy cruzando con una planta blanca. Ese es el cruzamiento. Después se les va a pedir siempre los gametos. Los gametos se representan con la letra G. Gametos. ¿Recuerdan qué son los gametos? Los gametos son ovocitos y espermatozoides. Entonces aquí la pregunta es la siguiente. Este individuo, el homocigoto dominante, da lo mismo si son machos o hembras, eso no interesa. ¿Qué puede heredar? Piensa qué es lo que puede heredar. Si solamente tiene sus alelos dominantes, ¿podrá heredar algo distinto del alelo dominante? La respuesta es no, solamente el dominante. Por lo tanto, aquí en gametos voy a colocar una letra. Solo una letra, no 2. Si yo coloco esto, lamentablemente ya tengo un error en mi ejercicio. Porque cuando hay 2 letras, se refiere a esto. Se refiere a que tengo los homólogos. Uno con el alelo dominante, el otro también con el alelo dominante. Un gameto, un espermatozoide, un ovocito, ¿tiene todos los cromosomas homólogos? Tú ya sabes que no. Tú ya sabes que de los 46 cromosomas, tiene la mitad, o sea 23. Por lo tanto, yo aquí no puedo escribir 2 letras. Tengo que escribir solamente una. Y ahora voy a preguntarme, ¿qué puede heredar el otro organismo, el otro parental? ¿Podrá heredar un alelo dominante? No, porque no lo tiene. ¿Podrá heredar un recesivo? Correcto. Y eso es todo. Ahora, si yo conozco estos gametos, no me interesa cuál es ovocito, cuál es espermatozoide. Eso es muy irrelevante. Lo importante es que aquí están los 2 gametos. Ahora, lo que vamos a hacer es que los vamos a juntar. Y a eso lo vamos a llamar F1. F1 significa filial 1 o familia 1. Básicamente, lo que estoy diciendo es cómo van a ser los hijos. Si yo cruzo ambos gametos, ¿te das cuenta que los hijos van a ser heterocigotos? No existe ninguna otra posibilidad. Cuando yo junte un alelo dominante con un alelo recesivo, va a ser este siempre. Y acá tienes que tener algo muy presente. Esto de aquí representa una probabilidad, no cantidad. Yo voy a decir que esto ocurre el 100% de las veces. 100% de probabilidad. Probabilidad. ¿Por qué? Porque todos los gametos del individuo homocigoto dominante van a ser alelos dominantes. Y todos los gametos del individuo homocigoto recesivo van a ser el alelo recesivo. Por lo tanto, si tienen un hijo o si tienen 10.000 hijos, piensen por favor que estamos hablando de plantas. Y aunque sean animales, no importa, que tengan 7 hijos, 14 hijos, 30 hijos, van a ser siempre iguales. Aquí no estoy diciendo que tengan un hijo, para nada. Estoy diciendo que tengan los que tengas, sean 1, sean 15, sean 10.000, van a ser siempre heterocigotos. Y si son heterocigotos y ahora te pregunto, ¿qué color tienen? Tú me deberías responder, por supuesto que color púrpura, ¿cierto? Porque tenemos el alelo dominante. El alelo dominante está presente, el alelo recesivo se esconde, significa color púrpura. Y aquí viene la pregunta de Mendel. Aquí parte la brillantez de este señor. Él lo que hizo fue tomar plantas, las fue cruzando. Esto es bastante simple por si acaso. Le fue sacando el polen de una planta y lo colocó sobre otras plantas y las fue fertilizando, las fue fecundando. En este punto, ¿te das cuenta que crucé plantas moradas
con plantas blancas y todos los hijos salieron planta morada? Eso es el resultado que él observó. Para saber qué estaba ocurriendo, él ideó el siguiente plan. Tomó a esta planta F1 y hizo lo siguiente. Fíjate la flecha que estoy haciendo. Coloqué una flechita hacia sí misma. ¿Qué significa? Que se autopolinizó. O sea, se cruzó consigo misma. Esto es fácil de hacer en plantas, es fecundarse con el mismo polen de la misma planta. Entonces, ahora, yo ya tengo mis parentales de la generación anterior, ahora voy a colocar parentales 2. Eso significa P2, parentales 2. Ya tuve los parentales de la primera generación, ahora tengo los parentales de la segunda generación. ¿Y quiénes son los parentales de la segunda generación? Bueno, son heterocigotos. Ambos son heterocigotos, ¿cierto? Eso fue lo que hizo Mendel. Quiso ver qué pasó con el color blanco. Si todas las hijos, todas las plantas que resultaron de este cruce fueron moradas, él se preguntó, bueno, ¿y qué pasó con las flores blancas? Por lo tanto, ahora que tengo los parentales 2, voy a calcular los gametos 2. Y la pregunta nuevamente es la misma. Este individuo heterocigoto, ¿qué puede heredar? ¿Podrá heredar un alelo dominante a su descendiente? Por supuesto, porque lo tiene presente. ¿Podrá heredar un alelo recesivo? Por supuesto, porque también lo tienen. Pero recuerdan que aquí yo no puedo agregar dos letras juntas. No puedo, eso está inmediatamente malo. Por lo tanto, colocamos una coma. ¿Cómo se lee esto? Esto se lee de la siguiente manera. Este individuo heterocigoto puede heredar o el alelo dominante o el alelo recesivo. Eso significa, hereda uno de los dos, pero no los dos juntos. Porque de nuevo, acuérdate, los ovocitos y espermatozoides solamente tienen 23 cromosomas de 46. Tienen la mitad. No pueden heredar ambos alelos, solo uno. Y si ahora me pregunto, ¿qué hereda el segundo parental? La respuesta es la misma. ¿Puede heredar un alelo dominante? Sí. O, coloco la comita, puede heredar el alelo recesivo. Ambas opciones. ¿Y ahora qué me queda? Si ya tengo los gametos, solamente me queda calcular la generación 2, la filial 2 o la familia 2. Los hijos, básicamente, de esta generación. Y acá, ¿tú te acuerdas que en la imagen de Mendel enseñando en la universidad, la fotografía, aparecía un tablero en el fondo? Este es el tablero más simple que podemos usar. Yo les recomiendo realmente hacerlo al principio. Se van a dar cuenta que es muy básico, es muy simple. Tanto que la mayoría de ustedes probablemente no lo vuelva a hacer. Pero en esta oportunidad lo vamos a hacer con tablero para que se entienda lo que estamos haciendo. Después, si te queda más cómodo y no lo haces, no hay problema. Pero hagámoslo desde un principio. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a colocar los gametos de uno de esos individuos en una fila y voy a colocar los gametos del otro individuo en la primera columna. ¿Te fijas que solamente separé? ¿En cuál orden? No importa. Ellos los puedo colocar aquí y estos los puedo colocar acá. O voy a hacer al revés, no interesa. Lo importante es que se puedan mezclar todos con todos. Y ahora que los ordené, a esto se le llama tablero de Punnett, por si acaso. O tablero de cruce. Y ahora empiezo a generar los posibles descendientes de la segunda generación. Por ejemplo, si junto dominante con dominante, obviamente ese es el resultado. Dominante con recesivo, recesivo con dominante. Por si acaso, esto se escribe con el dominante al principio. No importa cuál vaya primero, cuál gameto llegue primero, eso no se considera. Tú solamente lo consideras heterocigoto. Ambos son heterocigotos. Y por último tenemos un homocigoto recesivo. Y ahora, por fin, Mendel acaba de observar que, sorpresa, sorpresa, al cruzar dos plantas moradas,
al cruzar dos plantas púrpuras, apareció un hijo blanco, de flor blanca. Entonces, él a partir de esto pudo concluir cómo se heredan las características. Al tiro les doy esa descripción. En primer lugar, analicemos los descendientes. Los descendientes se pueden analizar de dos maneras. Se pueden analizar mirando sus genotipos. Genotipos. Y los genotipos se miden en proporciones o en porcentajes. Súper simple. Pregunta: ¿cuántos individuos van a ser homocigoto dominante? La respuesta debería ser 1 de 4, ¿cierto? Un cuarto, que es lo mismo que el 25%, serán homocigoto dominante. Si ahora te pregunto, ¿cuántos individuos van a ser heterocigotos? La respuesta sería 2 de 4, o un medio, o 50%, que es lo mismo. Sería heterocigoto. ¿Y cuántos van a ser homocigoto recesivo? Nuevamente tenemos un cuarto, 25%, homocigoto recesivo. Esa es una forma de responderlo, a partir de los genotipos. Pero también se puede responder a partir de los fenotipos. ¿Recuerdan que en una clase anteriormente hablamos de qué era el fenotipo? El fenotipo es lo que se expresa, es la expresión de los genes. ¿Es distinto que se exprese un gen dominante a que se exprese un gen recesivo? Por supuesto que sí. Entonces, desde el punto de vista de los fenotipos, lo que aquí se está expresando es lo siguiente. Si utilizamos el ejemplo anterior y el dominante significa color púrpura y recesivo color blanco, ¿cuántas flores van a ser púrpuras? La respuesta inmediatamente es 3 de 4. O el 75% serán flores púrpuras. En cambio, solamente un cuarto, o el 25%, serán flores blancas. Piensen un poquito esto que les estoy contando. Mendel, solamente al contar, al sacar probabilidades, a sacar proporciones de estos colores, fue capaz de darse cuenta cómo se heredan las características. ¿Bien? Tómense ahí un minutito para darle una vuelta, tomen su apunte y inmediatamente les coloco la conclusión de la ley 1. Ok, entonces, la ley 1 se observa de la siguiente manera. Aquí tenemos el ejemplo visual, ¿cierto? Mucho más claro. Tenemos una planta de línea pura. Línea pura quiere decir homocigoto dominante. Línea pura blanca quiere decir homocigoto recesivo, ¿cierto? Lo voy a escribir en rojo para que destaque un poquito. Sabemos que el resultado fue un organismo púrpura, pero ahora ya no era puro, ¿cierto? Ahora era heterocigoto, tenía una mezcla de características tanto dominantes como recesivas. Esa es la F1, o sea, la primera generación. Si se vuelve a cruzar esa primera generación consigo misma, eso significaba la flechita, autofertilización, sabemos que existían 4 flores en total, 4, no 4, esto es una proporción, 3 de 4 que iban a ser púrpuras y 1 de 4 que iba a ser blanca. Sabemos que de aquí hay una que es homocigoto dominante, 2 que son heterocigoto y la blanca, la única alternativa que tiene es ser homocigoto recesivo. Esto es lo que él observó y a partir de esto él generó una conclusión muy importante, que es la conclusión de la ley 1. Conclusión. Para poder llegar a esta conclusión, tenemos que darnos cuenta de lo siguiente. ¿Todos los hijos de la F1 resultaron púrpuras? Sí, ¿cierto? Si todos los hijos de la generación púrpura, de la generación 1 fueron púrpuras, ¿podríamos haber esperado que el blanco haya desaparecido? La respuesta es no. Y a ustedes esto probablemente les parece casi que evidente.
¿Tú puedes heredar características de tus abuelos que no tienen tus papás? Por supuesto, ¿cierto? Y ahora podemos entender por qué. Porque las características recesivas están presentes. Lo único que ocurre es que no se expresan. Dado que no se expresan, no los vemos en el fenotipo, no vemos esa característica, pero tú la puedes heredar, aunque no lo tengas expresado. ¿Está en tu ADN? Sí, está en tu ADN. Entonces, una conclusión muy importante respecto a la genética mendeliana, la primera ley, es que las características segregan de forma independiente, entre sí hacia los descendientes. Dicho de otra manera un poquito más simple, significa lo siguiente. Si yo tengo un par de cromosomas homólogos, cualquiera del par, no interesa, el par 17, por ejemplo. Uno de esos cromosomas homólogos puede ser heredado o tal vez puede ser el otro heredado. ¿Pero pueden heredarse juntos? La respuesta es no, ¿cierto? Sabemos que aquí hay uno, aquí está el otro, da lo mismo cuál alelo, los dos dominantes, los dos recesivos o heterocigotos, no importa. Hay uno y uno. ¿Pueden heredarse juntos? Por supuesto que no. ¿Los gametos tienen 46 cromosomas? Por supuesto que no, tienen 23. Imagínate lo que es deducir eso, deducir cómo se heredan las características en una época, en el 1850, en el 1830, donde no se tiene idea qué es un cromosoma, qué es un alelo, qué es el ADN, inclusive. Por lo tanto, lo que hizo Mendel fue descubrir cómo se heredan las características mirando plantitas. Sin saber lo que era un cromosoma, se fue dando cuenta de que estas características se heredan de forma aislada. O se hereda uno, o se hereda el otro. Pero los dos juntos, ¿pueden heredarse? Por supuesto que no. Esa es la conclusión de la ley 1. Es una idea muy profunda, parece simple, pero necesito que le demos una vueltita. ¿Cómo le vamos a dar una vuelta? Haciendo ejercicios. Los siguientes son ejercicios que vamos a realizar. Pero antes, se me había olvidado. Vamos a entender qué es un cruce de prueba. El cruce de prueba puede pasar lo siguiente. ¿Te acuerdas que nosotros decíamos que para que la flor sea blanca, la única posibilidad es que sean alelos recesivos? Es la única. Porque si tiene un dominante, uno, ya es púrpura. Y si tienen los dos dominantes, también es púrpura. Por lo tanto, ¿cómo puedo saber yo cuál es el genotipo de un individuo que es dominante, de fenotipo dominante? La pregunta es la siguiente. La pregunta es, ¿una flor púrpura será homocigoto dominante o será heterocigoto? ¿Cómo lo puedo determinar? Y la respuesta es con un cruce de prueba. El cruce de prueba se basa siempre en utilizar el único genotipo que podemos determinar claramente, que es homocigoto recesivo. Ese es el único. Es el único que yo sé, al mirar la planta blanca, yo sé que es homocigoto recesivo. Cuando esto lo cruzo con un homocigoto dominante, el resultado va a ser el siguiente. Estos son los parentales, ¿cierto? Los gametos y la F1. Siempre, 100% de las veces, no olvidarlo. Esto indica probabilidad, no cantidad. En el cruce de prueba, si es que el individuo que es de fenotipo dominante fuera homocigoto dominante, ¿cómo va a ser el resultado? Siempre púrpura, siempre. En cambio, cuando yo tengo el individuo púrpura en versión heterocigota, ahora voy a decir que
¿Existe la probabilidad de que aparezca un individuo de color blanco en la descendiente? Por supuesto. ¿Con qué probabilidad? 50%, 50%. O sea, ¿cómo puedo utilizar este método para determinar si un genotipo es homocigoto dominante o heterocigoto? Viendo el resultado del cruzamiento. Si en el cruzamiento surgen todos dominantes, entonces, ¿cómo era el fenotipo inicial? Homocigoto dominante. Si en el resultado de la generación 1 te aparecen 50% púrpura, 50% blanco, o lo que sea, alto, bajo, liso, rugoso, no interesa, si aparece 50% en los fenotipos, quiere decir que el individuo que era dominante en los parentales era heterocigoto. ¿Te das cuenta que este método se utiliza para determinar genotipos desconocidos, dependiendo de cómo analicemos el resultado? Entonces, el cruce de pruebas se usa para determinar el genotipo de individuos con fenotipo dominante. Y siempre se cruza con un individuo homocigoto recesivo. Eso es un cruce de prueba. Lo podemos aclarar más adelante. Si es que algo no quedara claro, cualquier punto de esta clase lo podemos retomar. Así que no se preocupen, jóvenes. Bien, vamos entonces a la ejercitación. Ok, yo les voy a explicar cómo hacer el primero, y después les voy a ir mostrando otros ejercicios para que hagan ustedes. No es necesario que los copien, lo único que no es necesario que copien el enunciado, sí es necesario que tengan el desarrollo del ejercicio. Todos estos ejercicios se realizan en 3 pasos. Siempre, 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 siempre. Si quieres tu 7, son 3 pasos los que tienes que cumplir. El primero son los datos. Y los datos, lo único que me refiero es a los alelos. ¿Cuál es el alelo dominante? ¿Cuál es el alelo recesivo? Entonces, cuando yo lea esta información, me va a decir una planta homocigótica de tallo alto, aquí está homocigoto dominante, se cruza con una homocigótica de tallo enano. ¿Cuáles son los datos? Entonces, el dominante es tallo alto, el recesivo es tallo enano. Ahora, primer paso, con eso ya tienes puntaje. Eso ya te entrega un puntito base en todos tus ejercicios, así que no olvidarlo, colocar los datos. Después viene el desarrollo. Dice, se cruzan, ok, con el tallo enano. ¿Cómo serán los genotipos y fenotipos de la F1 y F2? Muy bien. Partamos con el desarrollo. Tienes que colocar los parentales, lo que se está cruzando, ¿cierto? Aquí es importante que siempre coloques el signo de qué estás colocando. P si es parental, G si son gametos o F si es la filial o familia. Eso te puede hacer descuentos, pequeños descuentos, pero siguen siendo descuentos. Entonces, sé ordenado y coloca cada línea con la letra que le corresponda. Estos son los parentales. Ahora vamos a sacar los gametos. Ahora la F1 o la familia. Y ahora me pregunta, ¿cómo serán los genotipos y fenotipos de la F1 y F2? De la F1 ya está lista. Vamos a colocar aquí la respuesta. Esta es la respuesta para la F1. La F1 será 100% heterocigota y fenotipo. Recuerden que era fenotipo, es cómo se ve. Tallo alto, ¿cierto? Porque ese es el dato que yo tenía al principio. Heterocigota, tallo alto. La primera respuesta, lista. Perfecto. Ahora me piden de la F2.
Si es que no me dicen quiénes son los siguientes padres, quiénes son los siguientes parentales, yo tengo que asumir que esto se autocruza o retrocruza. Por lo tanto, ahora voy a colocar parentales 2, voy a colocar los gametos 2, recuerden las comas, son importantes, y por supuesto la F2. Si se dan cuenta, no estoy utilizando la tablita, yo les sugiero hacerla, hagámosla de hecho. Una vez que se acostumbren a hacer estos ejercicios, pueden dejar la tabla de lado, no es una obligación, pero hacerla les va a asegurar tener sus resultados ordenados y que no se equivoquen, así que es conveniente realizarlo. Hice de más, no importa. Entonces, vamos a colocar el orden que corresponde. Ahora, la segunda respuesta sería lo siguiente: genotipo y fenotipo de la F2. Entonces, la F2 será 75% tallo alto, 25% tallo enano, va a ser 25% homocigoto dominante. Chicos, vamos a hacer hartos ejercicios de estos. Van a escribir homocigoto dominante, heterocigoto, homocigoto recesivo muchas veces. Ustedes pueden abreviar, no se preocupen por eso. HD, homocigoto dominante. Va a ser 50% heterocigoto. Quedó muy rarito eso. Va a ser 50% heterocigoto, het o HT. HT, heterocigoto. Y va a ser 25% homocigoto recesivo. Con esas abreviaciones está perfecto. Yo lo entiendo y conozco su respuesta. Y aquí tienes todo el puntaje. Tienes el puntaje de los datos, tienes el puntaje del desarrollo y tienes el puntaje de la respuesta. ¿Ok? No necesito que copien el enunciado, pero sí es importante que copien lo que acabamos de hacer como parte del ejercicio. Eso se va a pedir siempre, esos 3 pasos. Yo les voy a mostrar el siguiente ejercicio. Le pueden colocar pausa. Yo lo voy a desarrollar ahora y comparan sus resultados. Bien. Pónganle pausa y lo desarrollen mientras tanto y luego ven el desarrollo de este ejercicio. Bien, acá tienen el desarrollo de este ejercicio. Vamos a desarrollarlo rápidamente entre todos. Dice: al cruzar 2 moscas negras, se obtiene una descendencia formada por 216 negras y 72 blancas. Aquí ya tenemos un indicativo muy importante. Estamos cruzando 2 moscas negras y el resultado generó blancas. O sea, la única posibilidad de que eso ocurra es cruzar heterocigotos. Ahí tenemos cruce de moscas negras y se generan en la descendencia moscas blancas. Ok, representando el alelo dominante el color negro y el alelo recesivo el blanco. Datos: alelo dominante negro, recesivo blanco. Perfecto, check, puntito. Desarrollo: se cruzan los heterocigotos, ya conocemos sus gametos, ya conocemos cómo hacer la tablita, ¿cierto? Juntamos todo y este es el desarrollo de la F1. Ahora, estas son las preguntas. Determina el cruzamiento y cuál será el genotipo de las moscas que se cruzan. Determinar el cruzamiento hasta aquí, eso ya está puesto. ¿Cuál será el genotipo de las moscas que se cruzan?
Aquí dice, las moscas que se cruzan son ambas heterocigotas. Les doy un pequeño tip. En años anteriores nos ha pasado que hay alumnos que se equivocan, pequeños detallitos aquí que les van descontando, y este es uno de esos. Cuando yo te pregunto por un genotipo y tú me respondes algo como esto, por ejemplo, mira acá arriba. Eso que tú acabas de colocar, o que yo acabo de colocar en pantalla, representa un genotipo, pero cuando te estoy preguntando cuál es su genotipo, esta no es la respuesta. La respuesta es heterocigoto. En la parte de respuesta tienes que describirlo, ¿ok? No me basta con que me digas, ah, este es el homocigoto dominante. No, esto no te sirve. Homocigoto dominante lo tienes que escribir. Lo puedes abreviar, no hay problema, pero de esa manera se responde. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el genotipo de las moscas que se cruzan? Bueno, ambas heterocigotas. Bien, puntito. Y de la descendencia obtenida. Ok, la descendencia obtenida es 25% homocigoto dominante, 50% heterocigoto, 25% homocigoto recesivo. Puntito. Y ahora, la última pregunta la dejé abierta. Me gustaría que me ayuden a resolverla. ¿Cuál será la probabilidad de que la sexta mosca sea negra? La sexta. No la cuarta, no la octava, la sexta. ¿Cómo podríamos hacerlo? Acá, ¿me sirve esta tablita que acabo de hacer? ¿Tengo que hacer una distinta? ¿Cómo lo analizo? ¿Recuerdan lo que decíamos hace un rato de que estas tablas, estos resultados, nunca me dan números? Lo que me dan son probabilidades, ¿cierto? Probabilidades. Entonces, hagamos este ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera mosca, la primera hija, sea negra? La primera hija va a tener 3 de 4 probabilidades de ser negra, ¿cierto? Porque yo tengo aquí heterocigoto, que es negro, homocigoto dominante, que es negro, y heterocigoto, que es negro. 3 de 4 será negro. Ahora pregúntate, ¿cuál será la probabilidad de la segunda mosca? ¿Será exactamente lo mismo? ¿Y de la tercera mosca? ¿Y de la quinta? ¿Y de la decimocuarta? ¿Y de la mosca número 32.000? No interesa. Acuérdate que esto es probabilidad. Por lo tanto, no importa si es la mosca 2, si es la 8 o si es la 321, todas van a tener la misma probabilidad de ser negras. ¿Cuál es la probabilidad de que la sexta sea negra? Ok, 3/4. O 75% de probabilidad que la sexta mosca sea negra. Puedo preguntarte por cualquiera, no interesa. Tú ya entiendes que esta probabilidad se aplica a todos los hijos. No implica que hayan 4 hijos, son 4 posibilidades de hijos. Y eso se aplica a todas las que nazcan. Ok, siguiente ejercicio. Se los dejo un minuto y luego lo desarrollamos. Ya, chiquillos. Este parece un poquito más largo, pero la verdad es que es extremadamente simple. Dice, el pelo rizado en los perros domina sobre el liso. Colocamos los datos, dominante, pelo rizado, recesivo, pelo liso. Aquí ya tenemos el primer puntito. Una pareja de pelo rizado tuvo un cachorro también de pelo rizado. De este cachorro se quiere saber si es heterocigoto. ¿Con qué tipo de hembras deberá cruzarse? ¿Ok? ¿Por qué este ejercicio parece tan largo? Simplemente por todas las posibilidades. Te dicen que se están cruzando 2 padres de pelo rizado. Podría ser los 2 homocigoto dominante, podrían ser los 2 heterocigotos, o podrían ser un heterocigoto y un homocigoto dominante. Por eso esto parece tan largo, solamente por las posibilidades. Hacemos los 3 cruzamientos, aquí los tienen, y vemos que en los hijos, los que tienen pelo rizado pueden ser o homocigoto dominantes o heterocigotos, ¿cierto? ¿Y esto a qué nos lleva? Al cruce de prueba.
¿Qué es lo que tengo que hacer para determinar si un organismo es homocigoto dominante o heterocigoto? Siempre, siempre, siempre cruzarlo con el único genotipo que yo conozco. Con una cachorrita, con una perra que sea homocigota recesiva, que tenga las características de pelo liso. Si tiene pelo liso, yo sé que es homocigoto recesivo. Entonces, si el cachorrito es homocigoto dominante, sus descendientes van a ser todos rizados, ¿cierto? Porque son todos heterocigotos. Si el cachorrito es heterocigoto, en sus descendientes van a aparecer de pelito liso. Por lo tanto, la respuesta es, para determinar el genotipo del cachorro, se debe cruzar con una hembra homocigoto recesivo. Si aparecen descendientes con fenotipo recesivo, el cachorro era heterocigoto. Y si no, era homocigoto dominante. Es por eso que el ejercicio parece largo, solamente por las posibilidades, pero ahora era tremendamente simple. Vamos con uno más. Ok, acá el ejercicio es distinto. Este no es el típico problema donde vamos a desarrollar como los datos, el desarrollo y la respuesta, sino que esto es un ejercicio para soltar la mano. En este ejercicio, lo que vamos a hacer es que vamos a ir respondiendo cada alternativa o cada pregunta brevemente y rápidamente. Entonces, se los dejo ahí un minutito y luego se los muestro cómo está terminado. Bien, acá entonces tenemos el desarrollo del ejercicio. Acá arriba anoté simplemente cuáles son los datos, ¿cierto? El dominante es el rojo y el blanco es el recesivo. Entonces me dice, se presenta el producto de varios cruzamientos. O sea que cada una de estas opciones es el resultado de ciertos cruzamientos. ¿Qué cruzamiento me genera el resultado de que todos tengan el mismo fenotipo? ¿Quiénes se tienen que cruzar para que todos se vean iguales? Si yo cruzo homocigoto dominante con homocigoto dominante, todos me van a salir rojos. Si yo cruzo homocigoto dominante con homocigoto recesivo, todos me van a salir rojos. Si cruzo blancos con blancos, todos me van a salir blancos. Y si cruzo heterocigoto con homocigoto dominante, todos me van a salir rojos. Fíjate que me dice todos con el mismo fenotipo. Con estas opciones de cruzamiento, todos los descendientes tendrían el mismo fenotipo. Si se me pasa alguno, después me avisan, por favor. ¿Qué cruzamientos va a generar que los hijos, los descendientes, salgan 3/4 rojas, 1/4 blanca? Ya lo sabemos, ¿cierto? Heterocigoto con heterocigoto. De esa manera voy a tener 3/4 de los descendientes rojos y 1/4 de los descendientes blancos. ¿Cómo voy a generar que todos los descendientes tengan flores blancas? Únicamente cruzando flores blancas. Cruzo homocigoto recesivo con homocigoto recesivo y el resultado es flor blanca. ¿Cómo voy a generar flores rojas y flores blancas en la misma proporción? Cruzando un heterocigoto y un homocigoto recesivo. De esa manera voy a tener un heterocigoto y un homocigoto recesivo como descendientes. 50-50. La mitad roja, la mitad blanca. Recuerden, esto representa porcentaje, no cantidad. ¿Y cómo voy a generar que todos sean heterocigotos? Cruzando un homocigoto dominante y un homocigoto recesivo. El resultado va a ser siempre heterocigoto. Bien, eso era para ir soltando la manita. Espero que les haya ido resultando. Bien, chiquillos. El próximo ejercicio se los voy a dejar como desafío para que lo intenten, para que lo revisen. Pueden dejarle ahí pausa un ratito para que intenten desarrollarlo. Y les voy a mostrar también el sexto, el último. Este es el último ejercicio de genética, de primera ley de genética mendeliana. También le pueden colocar pausa para intentar desarrollarlo, se pueden ir ayudando entre ustedes. Y la próxima clase vamos a revisarlos y vamos a realizar la segunda ley de Mendel. Bien, ejercicio 5 y ejercicio 6
para que ustedes desarrollen. Por favor, anoten sus dudas y cualquier cosita después me la consultan. Entonces, ahí. Muchas gracias, chicos. Espero que no haya sido una clase perdida. Espero que hayan podido entender un poquito la base de todo esto que es la genética mendeliana. Y nos vemos más adelante. Muchas gracias.